Bueno, bienvenidos nuevamente a este repaso de maestros de la lección titulada La derrota de los asirios. Como acostumbramos, uno de los elementos fundamentales de la lección de escuela sabática es el versículo para memorizar. Y esta vez está en Isaías 37:16, que dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Y vuelvo a mencionar que el texto para memorizar es el núcleo fundamental de la lección de escuela sabática. Y aquí está exaltando al Dios de Israel. Está mencionando la grandeza y la majestad del Dios de Israel. Y poniendo en claro que solo el Dios de Israel es el Dios de todos los reinos de la tierra. No solamente porque gobierna, sino también porque es el Dios creador. Esto nos pone entonces en un contraste entre los dos reyes, porque la lección de esta semana menciona ese contraste entre dos reyes. Por un lado está el rey Sennacherib, que es un rey propagandista, es un rey que es cierto que ha hecho muchas conquistas y de alguna manera ha sembrado terror en las regiones circundantes. Ese rey se ufanaba de su poder, de su fortaleza. Como podemos verlo aquí en la imagen, uno de los relieves que él hacía, o sea, adornaba las paredes con sus conquistas. Eh, Todo su palacio estaba adornado con relieves de las conquistas que había hecho. Según lo que estudiamos, alrededor de 46 ciudades o países habían sido conquistados por él. Pero por otro lado, Ezequías, en su oración, cuando es desafiado por Sennacherib a través del Rabsacés, menciona la grandeza superior de Dios, la majestad de Dios. Dios no tiene su palacio adornado con relieves. Dios habita entre querubines, habita entre la gloria y la majestad. Es el Dios sobre todos los reinos. Dios no ha conquistado 46 ciudades nada más. Dios es soberano, Él gobierna a los reyes de este mundo. Y ese es el núcleo de la lección de esta semana. Es mostrar que Dios es un Dios que está por encima del poderío, que está por encima de los reyes, que está por encima de todo aquel que se sienta grande en este mundo. Por eso, vuelvo y digo, el versículo para memorizar de la escuela sabática es un versículo fundamental, porque nos brinda la confianza en un Dios todopoderoso, nos brinda la confianza en un Dios supremo. Hay unos grandes temas que subyacen en toda la lección y que son los que les tenemos que apuntar. O sea, el primero es la elección de quién confiar. Y en este mundo nosotros elegimos en quién confiar. Si confiamos en nosotros mismos o confiamos quizá en otras personas o definitivamente confiamos en Dios. Y entonces allí tenemos que enfatizar un poco en quién confiamos. Ezequías pudo haber confiado en sí mismo, pudo haber confiado en su ejército, pero él se remitió a la fuente en la cual debía confiar. Se remitió a Dios. Número dos, analizar el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es minar la confianza en Dios. Entonces miren ustedes cómo el Rabsacés llega para, para que el pueblo decayera y comienza a alardear de sus conquistas, a alardear incluso a acusar a Ezequías de que había hecho algo malo contra Dios, a decir que Dios mismo lo había enviado a él, pero al final termina diciendo: y no hay Dios que a mí me pueda enfrentar. A veces los problemas se nos vienen como el Rabsacés, se nos vienen encima, tratándonos de opacar la imagen del Dios todopoderoso que tenemos. Ese es el trabajo de Satanás, que a través de los problemas, las dificultades y todo lo que se nos viene sobre este mundo, nosotros desconfiemos de Dios. Así que ahí es el otro punto en el que debemos hacer énfasis en la lección de esta semana. Y en el tercer gran tema es el Dios que inspira confianza. Es ese Dios todopoderoso que se muestra en la Escritura, ese Dios que se muestra como soberano, pero ese Dios que responde también ante las necesidades de sus hijos. Y bueno, yo creo que hay mucho para hablar sobre ese Dios también que inspira confianza y sobre su grandeza por encima de las
cosas, o de los grandes, los poderosos que intentan querer mostrarse como los controladores de este mundo. Y bueno, en la aplicación práctica, la aplicación ya personal a cada uno de los alumnos que vamos a enseñar este sábado. Entonces, podemos abordarlos con la pregunta y analizar la siguiente pregunta: ¿cómo puede una crisis ayudarte a confiar más en Dios? Si tienes una experiencia como maestro o hay alguna experiencia en el grupo de clase tuya, puedes permitir que sea compartida, como una crisis en el pasado te ayudó a confiar más en Dios o ayudó a ese hermano o hermana a confiar más en Dios. También podemos leer Isaías 38, 1 al 7, que es la experiencia de la enfermedad de Ezequías, y cuando Ezequías volvió su rostro a Dios y el Señor le envió sanidad. Y comentar en qué medida esta experiencia nos muestra que Dios está al tanto también de nuestros asuntos personales. Mire que Ezequías fue librado no solamente en los asuntos concernientes al reino, no solamente en los asuntos concernientes a la liberación de una nación, sino también en sus asuntos personales. Entonces Dios no solamente está al control de este mundo de manera global, sino que en los asuntos particulares, en los asuntos personales, Dios está al control también. Entonces, analizamos eso y podemos compartir, ¿no? Algún hermano podrá compartir la experiencia de cómo ha sentido también la mano de Dios gobernando sus asuntos personales. Llevemos la lección de una manera práctica, de una manera sencilla, y vamos a obtener buenos resultados en nuestras clases. Dios les bendiga.